Buen día, chicos. Buen día, profesor. Buen día, buen día. Ahora por fin nos conectamos. Eh, bueno, justo hoy yo quería comenzar tempranito. Comenzamos más tarde. Vamos a meterle, si es que hay tiempo, dos temas porque estamos chiquitos atrasados, no mucho, pero vamos por lo menos un tema y vamos a tener esa suspensión del jueves que viene. Yo no me gustaría postergar un poco más. Ahora ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, hoy vamos a tratar de dar dos temas que si bien no son largos, son un poco densos, pero creo que no hay mayor problema porque son algunos temas que hay que memorizar un poquitito. El primero es el cáncer propiamente del hígado. Y van a ver que esto se relaciona muchísimo con el siguiente tema, que es el cáncer de las vías biliares. En este caso, aclaro que nosotros nos vamos a referir a los casos de patología de cáncer de hígado en adultos, ¿no? La diferenciación de siempre, los tumores hepáticos pueden ser benignos o malignos, pueden ser primarios, o sea que son originarios, se inician en el hígado, y secundarios que vienen de otras partes del cuerpo. En una de las últimas clases, lastimosamente por la distribución de los temas, vamos a ver el tema de hipertensión portal, donde hacemos otra vez un repaso de la anatomía del sistema porta y por qué gran parte de las patologías que afectan al intestino delgado, grueso y vísceras del tubo digestivo en general abdominal, su sangre va en primer lugar a ser filtrada en el hígado, ¿verdad? Este es un motivo por el cual patologías de estas estructuras del tubo digestivo abdominal diseminan sus problemas inicialmente en el hígado. Cuando son cánceres y eso toma como una estación al hígado, a eso se le llama metástasis hepática en este caso, ¿verdad? Eh, y en proporción son muchos, ¿verdad? La mayoría de los cánceres hepáticos, fíjense acá esta frase, son metastásicos. O sea, si esta es una pregunta de examen, solemos hacer cuál corresponde a la mayoría de los tumores hepáticos. Si no hay alguna aclaración, por lejos, la mayor cantidad de los tumores hepáticos son metastásicos. Entonces, para recordar, después de los ganglios linfáticos, que suelen ser la primera estación de diseminación de los cánceres, el hígado es el órgano donde, en segundo lugar, se localizan estas estaciones metastásicas. El cáncer de hígado, voy a mover un poquito esto, incluye dos tipos. El hepatocarcinoma, que es el que vamos a hablar ahora mismo, y en segundo lugar vamos a hablar de los cánceres de vías biliares intrahepáticas. Eh, Me colgo aquí. Bueno, el hepatocarcinoma es un cáncer frecuente en países africanos y sudeste de Asia. Afecta mayormente a mayores de 50 años. También se describe en jóvenes, pero mayormente se ve en personas adultas, varones más que mujeres. Y acá hay una asociación interesante con cirrosis. La cirrosis es un problema importante en nuestro medio, nuestra región. Sí es. Sí, y bastante, ¿eh? El tema del alcoholismo y el daño que produce a nivel hepático es un problema endémico en toda nuestra región. Paraguay hay mucho, ¿verdad? Si bien el hepatocarcinoma es poco frecuente, la incidencia va en aumento, ¿ah?
Y uno de los factores que se asocian a este aumento es el aumento de la propagación del virus de la hepatitis C. En general, a nivel del mundo, la tercera causa de muerte relacionada al cáncer. No vayan a confundir tercera causa de mortalidad mundial relacionada al cáncer. Esta lista, más que leerles, les voy a dejar para que ustedes se entretengan. Fíjense que como factores de riesgo, edad avanzada sería el principal factor de riesgo y después tenemos virus que afectan al hígado, la cirrosis, displasia, hiperplasia, exposición a algunos, fíjense acá esto, esteroides androgénicos, a los varones que les gusta ir a los gimnasios y tomar esteroides, piensen un poquito en estas probables consecuencias. Las características histológicas, se trata de una proliferación descontrolada de hepatocitos, ¿verdad? Que pueden tener patrón trabecular sólido o tubular. Y acá una situación interesante. Cuando el cáncer del hepatocarcinoma es bien diferenciado, muy bien diferenciado, el patólogo no puede hacer el diagnóstico de un tejido, si es que es normal o es un tejido neoplásico, por la similitud de esta célula, ¿verdad? Entonces el diagnóstico se vuelve muy complicado. En estos casos se usan hoy en día técnicas que se llaman de inmunohistoquímica, que apoyan al patólogo para el diagnóstico, ¿verdad? Hay varias técnicas que se usan y facilitan el diagnóstico. Esta sería una imagen de lo que sería un procedimiento inmunohistoquímico. No me pregunten a mí, hablen, ustedes verán esto en la clase de patología, pero básicamente es una técnica bastante interesante que facilita el diagnóstico en casos como este. Diseminación, otro tema de preguntas de exámenes, un tema que ustedes deben saber porque es fundamental. El hígado, así como recibe muchos tumores de otros lados, también se disemina y el hepatocarcinoma puede diseminarse por 5 vías principalmente, ¿está? Eso no se olviden, 5 vías principalmente. La más importante de todas es a través del sistema venoso portal. Increíblemente por ahí recibe, pero también a partir del sistema venoso portal puede diseminar a otras localizaciones dentro mismo del hígado. Y en segundo lugar, a partir del sistema porta, el drenaje, esto puede ir hacia el pulmón, ¿ok? Otras formas de diseminación pueden ser ganglios linfáticos, invasión tumoral directa, ya sea por contigüidad, se puede ir a diafragma o órganos vecinos, puede diseminarse por el árbol biliar, que es una característica propia del hígado, y la llamada siembra peritoneal, más de una vez en la práctica médica les va a tocar lastimosamente abrir o participar en una cirugía en la cual se abre el vientre de un paciente o se observa el interior por la laparoscopía y se observa ya que de algún lugar está viniendo un tumor que ha diseminado y se llama siembra peritoneal porque se observa igual que si alguien haya tirado semillitas por todo el abdomen, ¿verdad? Se ve que toda la superficie de las estructuras intraabdominales están con nódulos bien visibles que corresponden a metástasis por siembra. Síntomas y signos. A ver, acá me gustaría que ustedes me digan qué podría ser síntomas y signos de un tumor hepático. Rapidito, para no perder tiempo, díganme ustedes, ¿cuál les parece que podrían ser signos y síntomas? Hepatomegalia. Podría ser hepatomegalia o la otra versión. Atrofia puede ser, profe. Un hígado, lo que más se suele ver es un hígado pequeño y duro, ¿verdad? Pero sí, también puede aumentar el tamaño. Sobre todo a la palpación uno puede percibir a veces un hígado por debajo del reborde costal, ¿verdad? Otro más, Ictericia Dolor. también. ictericia. ¿Qué característica podría tener esa ictericia? Hasta el cansancio les repetí. ¿Qué otra característica podría tener esa ictericia?
Me quedé solito. Fuerza, chicos. ¿Qué características podría tener la ictericia de una metástasis o un hepatocarcinoma? Puede ser obstructiva. De hecho, es un síndrome de ictericia obstructiva va a producir, ¿verdad? Pero, ¿se acuerdan otra vez que las ictericias tenían unas características propias que podían diferenciar una de otra, ¿verdad? No es que no, o sea, que la ictericia con coluria y sin acolia. Asimismo, en una etapa inicial, si es un tumor, por ejemplo, del sector izquierdo del hígado izquierdo, el lado derecho va a seguir drenando bilis hacia el tubo digestivo, entonces no va a tener acolia, ¿verdad? Esa es una característica. Ahora, si ya es un tumor avanzado que afecta ambos, ambas secciones del hígado, entonces sí ya vamos a tener ictericia coluria colia completa, ¿ok? Pero ese es un dato, sobre todo cuando son nódulos iniciales pequeños, va a ser ictericia coluria sin acolia, acuérdense de eso. Pero otra característica podría ser como dolor abdominal, ascitis, agrandamiento del hígado en etapa final. Si aparece ictericia obstructiva, esto puede ser resultado de la invasión tumoral del conducto biliar que aparece siempre. Generalmente esta suele ser la primera manifestación. Es raro que el hígado duela. ¿Por qué el dolor abdominal es raro? ¿Por qué les digo esto? ¿Cómo duele el hígado? Por su cápsula. Por la cápsula de Gleason, muy bien. Entonces tendría que ser un tumor que afecte a la cápsula de Gleason o que produzca una distensión de esa cápsula de Gleason para que el paciente sienta alguna molestia y o dolor. Ascitis la misma cosa, ¿verdad? Para que se produzca ascitis tiene que haber o es una ascitis carcinomatosa o tiene que producir una hipertensión portal, que eso vamos a ver hacia el final del año. Otros síntomas generales sistémicos pueden ser también una llamada de atención para que el médico que esté atendiendo busque problemas en hígado. Fíjense, un paciente que consulta por aumento del colesterol, por una hipoglicemia, por una hipercalcemia y que aparece sin una causa evidente, entonces es interesante que en el estudio de estos pacientes se busque también mirar un poco el hígado a ver si no hay algo nuevo, raro a ese nivel. Un dato interesantísimo que ayuda al diagnóstico es la alfa-fetoproteína, a partir de ahora la AFP vamos a llamarle, ¿verdad? Que su elevación es bastante común en pacientes con hepatocarcinoma. Esto se le llama un marcador tumoral porque hay una asociación fuerte, pero no es diagnóstica por sí sola, acuérdense de eso. ¿Ya? Los exámenes de detección van, yo les diría que por orden tendría que ser primero ecografía, ¿verdad? Porque sobre todo en nuestros medios es mucho más accesible una ecografía, pero la que da ya un panorama bastante más fuerte o confirma bastante más firmemente una tomografía axial computarizada. Resonancia, angiografía, detección de alfa-fetoproteína, como hablamos, y en último lugar, cuando no podemos confirmar por las vías anteriores, es una punción biopsia del hígado, una punción por aguja, tomar un poco de material y llegar a la confirmación. A ver, les hago volar un poquito su imaginación. En esta imagen, ¿le parece un estudio normal? ¿Le parece un estudio patológico? De ser normal o de ser patológico, ¿qué les parece a ustedes? Patológico. Bueno, ¿dónde está el problema? Ustedes no tienen puntero. El problema está por acá. No, más en el No, centro. sí, ¿Aquí? Ahí sí. sí. Bueno, esto puede ser, a ver, ustedes también me gustaría que eso aprendan cuando ven una imagen, porque en la práctica médica les va a ocurrir esto, ¿verdad? Hasta en reuniones sociales, ustedes están ahí pasándola bien y
nos falta nunca un amigo, pariente o inclusive a veces un extraño que viene y te muestra una foto, te muestra un análisis y te dice, ¿qué tengo acá? ¿Verdad? ¿Qué hay acá? Era como si uno tiene que ser un adivino y tiene que a partir de una foto o una imagen o un resultado, un numerito, tiene que hacer un diagnóstico. Esto puede ser nada más una vesícula con cálculo. Puede ser. O sea, es para que no se confundan. Pero también puede ser un nódulo neoplásico. Acá el dato que tiene que llamarles más la atención es la alteración de esta región intermedia. Fíjense acá como hay un cambio de coloración en toda esta área. Acá hay un cambio de coloración también en esta área. Apenas sutil, pero es un cambio de coloración que puede marcar la presencia. Puede ser que esto sea un cáncer o puede ser que solo aquí haya lesiones, ¿verdad? Pero fíjense cómo esta textura es bastante diferente a esta que está aquí, ¿eh? Hay colores alterados y eso puede ser un indicador de que haya que estudiar. Esto en un paciente con una ictericia, sin acolia, por ejemplo, uno no puede ignorar, tiene que investigar, tiene que buscar. Este es un estudio de angiografía, donde evidentemente acá, por ejemplo, se ve una zona bien delimitada, bien redondeada, que evidentemente estira, que tiene una vascularización bastante diferenciada de lo que es el resto del parénquima hepático, ¿verdad? Evidentemente estas zonas son hipervascularizadas, corresponde justamente a los crecimientos tumorales o neoplásicos. Exploraciones ya sea laparoscópicas o quirúrgicas abiertas también pueden visualizar estas lesiones. Acá hay una disquisición que habla que las lesiones que miden menos de 1 centímetro se encuentran mediante estudios de imágenes o cualquiera de los procedimientos que hicimos antes, sobre todo si son en pacientes con alto riesgo de carcinoma hepatocelular, no necesitan evaluación diagnóstica, aunque hay que seguirlo, ¿eh? Eso hay que hacerlo sí o sí. En intervalo de 3 meses usar la misma técnica. No sirve de nada que uno haya visto un pequeño nódulo por ecografía y después de unos meses trate de mirarlo por tomografía. Los seguimientos de estas lesiones se hacen siempre por el mismo método para poder comparar si es que hay un cambio en su aspecto o en su tamaño. Ahora, si las lesiones miden más de 1 centímetro y el paciente tiene riesgo de carcinoma, es importante ya avanzar en imágenes, ya sea biopsia o ambas cosas. Y me voy muy rápido, me paran por favor, lo que pasa es que quiero ganar un poquito de tiempo, pero no hace falta. Si es que hay algo que no estamos comprendiendo, paramos, vamos más lento, ¿ok? Me avisan nomás, sin ningún problema. La biopsia se puede realizar cuando no se consigue establecer el diagnóstico durante una técnica diferente, ya sea tomografía o resonancia, ¿verdad? Entonces, siempre plantear como una alternativa final porque pasa a ser un método agresivo, cruento, ¿verdad? Que tiene sus riesgos. Siempre es importante comenzar con procedimientos no invasivos o no cruentos. Acá el dato que estuvimos hablando, la alfa-fetoproteína se considera un marcador tumoral. Creo que a principios de año habíamos hablado y habíamos definido qué es un marcador tumoral. El marcador tumoral, voy a retroceder un chiquito, que alguien me diga por favor, si una persona tiene un análisis con un marcador tumoral elevado, ¿eso significa que esa persona tiene un tumor? ¿Sí o no? No, No. ¿Y por qué se llama marcador tumoral? porque a veces aumentan cuando hay tumores. Porque hay una asociación fuerte, ¿verdad? Hay una asociación importante. ¿Y para qué se estudia? Si uno tiene alteración, ¿qué nos indica que tenemos que hacer? Y generalmente es para saber, o sea, de qué tejido y eso. Pues cada tejido tiene su marcador. También, perfecto. Pero ¿cuándo yo pediría un marcador tumoral? Cuando sospechas de una neoplasia, Muy bien, ese es un tema. Cuando sospecho, estoy viendo una imagen que no me gusta mucho, entonces pido marcador tumoral.
me viene elevado, me hace pensar que la sospecha es mayor, ¿verdad? Pero tampoco me confirma el diagnóstico. Y después si confirmo el diagnóstico, ¿me sirve algo ese estudio que hice de marcador tumoral? ¿Y te sirvió para empezar a hacer tu diagnóstico? Y Y en el después de sacar futuro, el tumor, tenés que hacerlo otra vez para ver si se bajó o no. muy bien. ¿Y qué gano con eso? No Excelente sé. tu respuesta. Conocimiento, no sé. ¿Eh? No sé, conocimiento sobre el caso. Tipo, ver si no volvió Conocimiento. a recaer o algo así. Ya, vamos a razonar juntos. O sea, yo veo una imagen sospechosa, le pido el marcador tumoral que corresponde a la zona, ¿verdad? Yo sé que entonces con los tumores de hígado hay una asociación con la alfa-fetoproteína. Entonces le pido eso, ¿verdad? Si está elevado no me dice nada, pero me hace pensar y sospechar más fuerte de que puede ser una lesión neoplásica. Hasta ahí. Correctísimo. Segundo paso. Correcto lo que vos me dijiste. Se hace la técnica quirúrgica, se saca la masa y vuelvo a pedir. ¿Qué yo espero que ocurra ahí? Dos posibilidades, o se mantenga o que baje, ¿verdad? Elevada la alfa-fetoproteína. ¿De qué me sirve eso? Esa es la parte que ahí te trancaste. Todo lo demás muy bien. Ay, Si se para ver si mantiene, era realmente. O sea, si bajó y si tipo, era por el tumor que estaba alto. exactamente, la palabra que no te está saliendo es si hay asociación entre el tumor y ese marcador tumoral, ¿verdad? Porque vos tenías elevado, pero dijimos no sirve de diagnóstico. ¿Por qué? Porque puede elevarse por muchos motivos, por varios motivos. Entonces vos no podés saber si hay una relación directa entre tu sospecha diagnóstica y la elevación de ese marcador tumoral. Si operaste y sacaste el tumor y baja la alfa-fetoproteína, vos podés, o el marcador tumoral correspondiente, vos podés presumir que hay una fuerte asociación entre uno y otro. A partir de allí, vos podés usar ese marcador tumoral para compléteme la idea. Y no es para ver, o sea, en ese mismo paciente. ¿Sí? Y para ver si no volvió a tener, si no volvió Para a... seguimiento, Eso, muy sí. bien, para volver a mirar en el futuro. Entonces, en vez de que en el futuro yo le esté pidiendo cada 3 meses o cada 6 meses ecografía, tomografía, resonancia, EREA, le pido alfa-fetoproteína. En este caso, el marcador tumoral que yo ya vi que hay una asociación con ese tumor. Entonces, si se mantiene bajo, puedo esperar a una imagen en un periodo un poquito más largo, ¿verdad? Le pido alfa-feto cada 3 meses, imágenes cada 6 o alfa-feto cada 6 y una imagen cada año, según la gravedad de lo que diagnostiqué y encontré en la biopsia o la masa que fue al patólogo, ¿verdad? Pero si no hay asociación, no me sirve eso. Entonces se eleva y yo pienso que está teniendo una recidiva de su tumor. ¿Esa idea queda clara o es confusa? Queda claro, doctor. Tengo otra pregunta. Dime, En el dime. caso que, en el caso que vos quites, o sea, quites el tumor y veas que no baje la alfa proteína, ¿eso se puede asociar a metástasis o no? No, ahí hay dos posibilidades otra vez. Que no hayas sacado todo, que puede ser algo que ya hayas visto en la cirugía. Hay veces que uno en la misma cirugía se da cuenta que no va a poder sacar toda la masa tumoral, ¿verdad? Entonces, es una cirugía casi como un toilet, ¿verdad? Se limpia lo más posible, pero no es una cirugía resectiva al 100%. Esa es una posibilidad. La otra es que si sacaste todo el tumor y la alfa-fetoproteína, en este caso el marcador tumoral indicado, no baja, quiere decir que no hay relación entre el tumor que vos sacaste y la alfa-fetoproteína. Conclusión, no te va a servir para seguimiento. Estamos. Sí, doctor. Muchas gracias. Esa es Profe, justamente la situación por la cual se hace toda esta... profe, ¿y cómo entonces harías el seguimiento? O sea, ¿cómo Con te das imágenes, por imágenes nomás? con imágenes, claro. Perdés
perdés un dato interesante, pues, ¿verdad? Porque te imaginas que vos tenés una persona que tuvo un tumor y vos le podés pedir un simple análisis de sangre cada 3 meses o cada 6 meses. Es mucho más fácil a que vos le pidas eco, tomo. ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? Una resonancia, un estudio más caro, más demorado. Es más complicado. Evidentemente que si con un simple análisis de sangre yo tengo un parámetro de seguimiento interesante, es mucho más. Facilita nuestra vida y la tranquilidad del paciente, ¿verdad? Acá hay una frase, ¿sí? Una pregunta, ¿la alfa-fetoproteína se eleva ante cualquier tipo de tumor o solo alguno específico? Si es que se eleva, ¿verdad? Y, o sea, nosotros ya hablamos otro marcador tumoral. Ustedes se van a acordar ya de otro marcador tumoral. ¿Cuál era? El que se elevaba en los tumores glandulares. Hola. ¿Cuál era ese otro marcador tumoral que hablamos ya a principios de año? No era como C19, creo. ¿Eh? C19 o CA19, una cosa así. El CA19-9, ese no vieron conmigo. Ese también es un seguimiento aumenta un poquito en los adenocarcinomas, pero sobre todo el CEA, el antígeno carcino embrionario, CEA, que se eleva sobre todo en tumores glandulares. Pero ¿se acuerdan que aclaramos que cualquier patología glandular podía aumentar también el CEA? ¿Tá? En este caso, la alfa-fetoproteína tiene una probable asociación con los tumores hepáticos. ¿Tá? Y siempre hay que acordarse de poner esa pequeña palabrita adelante, probable asociación, porque no son indicadores directos. Si fuese un marcador directo, cualquiera de estos llamados marcadores tumorales no se llamarían marcadores, se llamarían pruebas diagnósticas, ¿verdad? Si la asociación es fiel al 100%, yo entonces tendría la firme seguridad de que si cualquiera de estos valores se eleva, yo tengo el diagnóstico ya hecho. Y esa no es una verdad, esa es una verdad a medias. Por eso que a este grupo de estudios se les llama marcadores tumorales, porque hay una fuerte asociación, pero no es del 100%. Entonces yo lo que necesito en la fase diagnóstica inicial es comprobar esa asociación entre el marcador tumoral sospechado y el diagnóstico que tengo, ¿verdad? Si yo demuestro esa asociación, me sirve como seguimiento de estos pacientes a largo plazo, ¿verdad? Esa es digamos, la funcionalidad de estos estudios. Fíjense, acá hay una frase interesante. La alfa-fetoproteína dice no es suficientemente sensible ni específica para diagnóstico. ¿Tá? No sirve solo para diagnóstico. Ayuda. La alfa-feto se eleva en el colangiocarcinoma intrahepático, en algunos casos de metástasis también del cáncer de colon. El hallazgo de una masa hepática en un paciente con concentración elevada de alfa-feto no indica automáticamente un colangiocarcinoma, pero un hepatocarcinoma. No obstante, si la concentración de alfa-fetoproteína es muy alta, se puede utilizar para vigilar la recidiva. Y cuando yo hago la asociación, cuando después de extirpar el tumor, esa alfa-feto baja, entonces me indica fuertemente de que estaba elevada por la presencia del tumor. Es un poquito un juego de palabras, pero hay que entender la idea para Profe, te voy a preguntar algo. dime. El CA, eso Sí. puede estar también elevado, o sea, no tan elevado como en un cáncer, ¿verdad? Pero elevado en pacientes que fuman. Sí, de hecho, van a ver que cuando piden un CA, viste que todos los análisis ponen ahí al costadito, pone valor normal tanto, ¿verdad? A veces pone en niños, en adultos, a veces pone en personas con tal característica, tal. Y el CA dice en fumadores y no fumadores, son valores diferentes. Ok, gracias. Ok, pero muy buena tu pregunta, porque justamente el fumar afecta a las glándulas, sobre todo en la zona del tubo digestivo alto, ¿verdad? Porque es una característica.
Muy buena pregunta. Pero eso puede significar algo, o sea, maligno, o en un fumador, o es tipo un rango normal nomás del fumador. No, es un rango normal. Ok. Vuelvo a decirte, lo que pasa es que un marcador tumoral, yo no sé si le llegué a contar ¿verdad? Anécdotas, pero el marcador tumoral uno nunca debería pedir si no hay una razón justificada, ¿verdad? Porque si uno pide un marcador tumoral y viene alto, ¿qué nos dice? Y que algo está mal. Y sí y no. No nos dice nada. ¿Me entienden lo que le digo? El paciente entra y nosotros también entramos en una psicosis a partir de ahí, de tratar de encontrar un diagnóstico que no sabemos ni por dónde empezar a buscar. ¿Me entienden? Los marcadores tumorales se elevan por muchas causas. Por eso se llaman marcadores tumorales, porque se pueden también elevar con crecimientos tumorales, pero no son exclusivos. Entonces, si vamos a suponer el caso del CA que es más definido, ¿verdad? Ese paciente puede tener un problema glandular en cualquier parte del cuerpo y va a tener un CA aumentado en forma temporaria. Y si yo no encontré algo que me haya justificado el pedir ese análisis y le pedí de onda y me viene elevado, ¿qué tengo que hacer con ese pobre paciente? Que ya he visto eso en la práctica médica. El paciente entra en una psicosis porque, bueno, primero le tiene que empezar a hacer endoscopías, tomografías, pero si encontrar algo, bueno, sirvió para algo, pero si no encontrar nada, ese paciente, por lo menos por 2 o 3 años, vive estresado pensando que a lo mejor tiene un tumor en algún lugar que no se está encontrando. ¿Me comprenden? Sí, doctor. Entonces, vuelvo a decir, marcadores tumorales generalmente se pide por asociación y esa asociación uno tiene que verificar. Por eso, entonces, uno lo primero que hace es, una vez que extirpa el tumor, vuelve a pedir para ver si baja. Si baja, la asociación está demostrada. Si no baja, la asociación no está demostrada y ya deja de servirme para ese paciente por lo menos. Ahora, si se demuestra la asociación, me sirve para seguimiento, para el futuro. ¿Estamos? ¿Ahora se entiende? O sea que básicamente sería para seguimiento, ¿verdad, profesor? Para seguimiento. En los pacientes en los cuales se consiguió confirmar la asociación. Así mismo, sí, Profe, así mismo. el alfa-fetoproteína, entonces, ¿en qué otras situaciones la podemos ver elevado? Porque el CA19 lo podemos ver como eleva muchas cosas. Y en el caso de este, ¿cómo sería? Si es que no es tumor. Alfa-fetoproteína. Esa sí que es una buena pregunta. Y en realidad no manejo en qué prácticamente se puede elevar, pero evidentemente no es exclusiva. Podemos mirar un ratito alfa-fetoproteína. Una buena pregunta. Patología de ovario, profe. ¿Perdón? Patologías de ovario, y eso también aumenta. Pues sí, tiene una, vamos a ver, alfa-fetoproteína. Sí, acá le digo rapidito, ya con una respuesta que encuentro por internet. Proteína que normalmente se produce en el feto durante el desarrollo. Cuando aparece en adultos puede servir como un marcador tumoral. Si aparece en nivel elevado en el líquido amniótico, por indicación de efecto en el desarrollo del feto, RRA. O sea, es un valor que tiene asociación con otras situaciones que no me es claro acá. Pero una buena pregunta, ¿eh? Una buena pregunta. Yo no me la hice antes, pero es interesante. Podemos verificar eso en la próxima clase. O podemos, ¿quién fue que preguntó? Yo, profe. Inter. Te pido que hagas una búsqueda y nos aclaren la próxima, ¿ok? Bueno, profe. Dale, no está bien. Es que así se aprende, ¿verdad? A partir de la duda se aprende. Si nosotros no dudamos de nada, nunca aprendemos, ¿verdad? Pues hay cosas que leemos y se nos queda como una verdad absoluta. Si no nos cuestionamos, jamás avanzamos en el conocimiento. Muy interesante. Otra listita que les dejo respecto al pronóstico. Se deben tener en cuenta los siguientes factores. De acá les facilito la vida. El estadio es el factor pronóstico más importante. Y el estadio, en general, ustedes me van a responder. Generalmente, ¿qué varía el estadio de un tumor?
de las metástasis. ¿Se acuerdan que era TNM? Sí, metástasis también, ¿sí? La invasión. ¿Qué era TNM? Sería Y invasión no es la tumoral, clasificación. ¿Y qué era nódulo, TNM? metástasis. Si hay nódulo, metástasis y el tumor, o sea, el grado de tumor. El tamaño del tumor, nódulo y metástasis. Esa, digamos, es la forma clásica de estadiar o de estadificar un tumor. ¿Está bien? Pero fíjense acá, coloca por separado estadio y tamaño del tumor, porque les voy a mostrar un poquito antes de terminar esta clase, que el estadio en los cánceres de hígado está muy discutido si solamente el TNM es el que nos va a hablar del estadio, y les voy a mostrar por qué. Entonces, si bien ese estadio es el que nos marca el pronóstico de ese paciente, también se consideran tamaño, encapsulación, número de tumores, afectación de la vena porta, el tipo histológico, características microscópicas, presencia de cirrosis. Le voy a mostrar que según cada escuela, hay varias escuelas que marcan que el estadio de los patocarcinomas dependen de diferentes cosas. Acá. Fíjense que el TNM, entonces era tumor, nódulos, metástasis. Este es lo tradicional que nosotros manejamos. Pero fíjense, hay otra clasificación como esta de Okuda, que habla de tamaño, presencia de ascitis, alteración o no de la albúmina y la bilirrubina. Este es un programa italiano de seguimiento de cáncer de hígado. CLIP usa la clasificación de Child. Eso vamos a ver también en hipertensión portal. La clasificación de Child es una clasificación que nos habla de la integridad funcional del hígado. Un Child alterado nos habla de que ese hígado está funcionando mal. O sea, por el momento vamos a dejarlo así. Entonces recuerden la clasificación de Child, las características del tumor, la alfa-fetoproteína y trombosis de la vena porta. Fíjense, entonces el CLIP no usa TNM, usa estas características para hablar del estadio del tumor. ¿Se entiende? Y este es un grupo de Barcelona muy reconocido en el seguimiento del cáncer de hígado, que usa las características del tumor, características de imágenes del tumor, el aspecto, tamaño y todo lo demás, la clasificación de Child y la capacidad funcional hepática. Entonces, fíjense entonces que el estadio del tumor, en el caso del hígado, no es una coincidencia mundial como en el caso de TNM, en el cual prácticamente habíamos dicho, TNM es el idioma que hablamos todos los médicos de todo el mundo, ¿verdad? En este caso, en el hígado, hay varias propuestas que no usan exclusivamente al TNM, usan otros parámetros. No se basa acá, prácticamente el tamaño usa solo Okuda, acá ni habla. Habla un poquito acá de características del tumor, pero le agrega una serie de otros detalles interesantes. Esta es la clasificación de Child. Se basa en 5 parámetros, que es bilirrubina, albúmina, tiempo de protrombina, ascitis, presencia o no de encefalopatía hepática. Esto les voy a explicar mejor cuando demos hipertensión portal hacia final del año. Por el momento quiero que ustedes vean esto, entiendan más o menos de qué se trata, y es un sistema de puntaje que por cada uno de estos valores uno va sumando 1 punto, 2 puntos, 3 puntos, y según la suma de puntaje, entonces tenemos un Child A, un Child B o un Child C. Habla de cuanto mayor es el daño, vamos a tener un mayor puntaje y el daño hepático es mayor. Vuelvo a decirle, vamos a hablar cuando hablemos de hipertensión portal. Evolución y tratamiento del carcinoma hepatocelular. La media supervivencia de un hepatocarcinoma que no se trata es aproximadamente 4 meses. Si se trata, esto puede variar más, va a variar a varios años. ¿De qué se mueren los pacientes con un carcinoma hepatocelular? Generalmente fallo hepático, o sea, insuficiencia hepática severa. Puede haber sangrado gastrointestinal secundario a una hipertensión portal secundaria al tumor.
En ocasiones hay presencia necrosis masiva de hepatocitos o una rotura de la cápsula de Gleason que producen la muerte del paciente. Entonces, si bien yo no voy a hablar de la parte de tratamiento, acuérdense de esto, ¿verdad? De que mueren estos pacientes si no se tratan. Esto les dejo para que tengan como... Si tenemos un tiempo, ¿les parece razonable? Me gustaría ver la parte de cáncer de vías biliares o si hay preguntas, que prefiero terminar bien un tema antes de pasar a otro. ¿Qué les parece, chicos? Creo que no hay dudas, profe. ¿Perdón? Creo que no hay preguntas. No hay preguntas. Profe, Sí, ahí hay una. Sí. entonces para el diagnóstico sería TAC y para confirmar sería la biopsia. Sí, dijimos eco, tomografía, resonancia, angiografía y biopsia. ¿Está? Entre Pero, todo ¿cuál eso, sería? entra Gol también. estándar, gol estándar. No hay gol estándar. En este caso no hay un gol estándar. Pero Gol primero estándar, Gracias, profe. ese término gol estándar se usa en alguna situación en la cual tenemos un estudio que es muy superior al resto, que tiene una alta sensibilidad y especificidad. Entonces yo a ese estudio le pongo el rótulo, el cartel, no sé, el sobrenombre de gol estándar. Vamos a suponer que vos, Karina, le inventás mañana que, no sé, mirar a un paciente a trasluz, con una luz, con un foco que ilumina no sé qué tipo de cosas, y con eso vos ves que si le mirás a trasluz aparece no sé qué la imagen de la Virgen Santísima en el abdomen del paciente. Ese va a ser el gol estándar si es que vos mejorás todos los demás estudios que hay hasta el momento. ¿Estamos? Si no llega a mejorar todos los demás y no tiene por encima de los demás una alta sensibilidad y especificidad, no se llama gol estándar. Es un estudio más porque en el conjunto todos esos estudios vos vas a confirmar el diagnóstico. Y acuérdense que no siempre se confirma el Entendí, diagnóstico. profe, A veces gracias. uno con una gran sospecha diagnóstica sugiere, por ejemplo, una intervención quirúrgica, ya sea por vía abierta, una laparotomía o una laparoscopía. Y con el abdomen ahí visible, dentro del abdomen, uno ve si realmente hay un tumor y puede tomar una muestra que finalmente nos va a confirmar el diagnóstico. Está Karina, no sé si te respondí la pregunta o te confundí más. Sí, profe, entendí, gracias. Ok. ¿Hay otra pregunta? Si no, entramos rapidito en la parte de vías biliares. ¿Seguimos? Sí, Sí, seguimos, profe. profe. Y seguimos, ¿qué vamos a hacer? Sí, seguimos. Estas imágenes que habíamos visto en la clase anterior. Tumores de vías biliares, acuérdense que pueden ser intrahepáticos y extrahepáticos. ¿Tá? Entre los extrahepáticos vamos a ver otra vez una diferenciación en los tumores de vesícula. Mi puntero desapareció. Ahí estamos. Vamos a ver otra vez una separación, los tumores de vesícula y los tumores de la ampolla, que otra vez tienen características diferentes. Entonces, pueden ser intrahepáticos y extrahepáticos. Dentro de los extrahepáticos tenemos de vesícula, de la ampolla de Vater y de la vía biliar principal, que otra vez se divide en tercio superior, medio e inferior. Acá, pero le voy a sacar más el jugo a esto, ¿verdad? Estas eran las causas de ictericia, ¿se acuerdan? Esta imagen la habíamos visto como causa de ictericia. Y acá les muestra los tumores, que pueden ser de vías, en este caso desde la confluencia de los hepáticos. Hay tumores también acá del páncreas que pueden afectar a la vía biliar principal, nada más para aprovechar un poquito el dibujito. Acá tenemos otra imagen. Fíjense, este es un tumor de la confluencia que tiene un nombre especial. Este tumor de la confluencia se llama tumor de Klatskin. Vamos a ver cómo se escribe un poquito más adelante. Acá tenemos un tumor al final de la vía biliar
prácticamente este tumor puede ser de la vía biliar, puede ser un tumor de la ampolla o de la cabeza del páncreas que produzca también ictericia por obstrucción de la vía biliar principal. Acá en este caso un tumor de vesícula que puede estar afectando a la vía biliar principal y también nos da ictericia, ¿verdad? Si es un tumor exclusivo de vesícula, lejos de la vía biliar, va a ser también un tumor de vías biliares, solamente que no va a debutar con ictericia, si no está pegado a la vía biliar principal. ¿Okay? Entonces tenemos, según su localización, tumor de vía vesícula biliar, ampolla de Vater y la vía biliar principal que dijimos se divide en 3/3. El tercio superior, sobre todo, serían los canales biliares derecho e izquierdo, y cuando están en la conjunción, en la unión de los hepáticos derecho e izquierdo, se le llama también tumor de Klatskin, tumor del hilio hepático, estenosis de la confluencia o estenosis maligna de la confluencia o cáncer de la confluencia biliar. ¿Tá? Cualquiera de estas formas van a encontrar en los libros como estos tumores de esta región. El más frecuente en la jerga médica es el tumor de Klatskin. Cuando se habla de un tumor de Klatskin, recuerden, estamos hablando de un tumor que afecta a la confluencia del hepático derecho y del izquierdo. También puede ser, dijimos, el tercio medio hasta la cabeza del páncreas y el tercio distal inferior, que sería el segmento intrapancreático. Recuerden que a la ampolla de Vater se le da un tratamiento diferente. Los tumores de la vesícula son generalmente adenocarcinomas en su gran mayoría. ¿Tá? Pueden ser otras variantes o inclusive sarcomas que son más raros. Las vías biliares extrahepáticas son en mucho mayor porcentaje otra vez adenocarcinoma y muy raramente también sarcoma, ¿verdad? Pero generalmente si se habla de tumores de vías biliares o en general vesícula, recuerden entonces que también fuertemente son adenocarcinomas. Si son adenocarcinomas, de malo le voy a hacer esta pregunta. ¿Cuál es el marcador tumoral que le voy a buscar? La CA, ¿no era? El CEA. Muy bien. Correctísimo. Síntomas. Puede incluir ictericia, coluria, puede haber acolia si la obstrucción es completa. Prurito aparecería cuando. La bilirrubina, o sea, la ictericia, la bilirrubina que circula por la sangre por una obstrucción, un síndrome de ictericia obstructiva, que produce ictericia, evidentemente circulación de bilirrubina en sangre. Cuando llega a valores elevados, se empieza a producir un depósito de la bilirrubina en el tejido, sobre todo celular subcutáneo, y esto produce una picazón que es desesperante, ¿verdad? Los pacientes que van a ver ustedes alguna vez en la práctica médica, pacientes que están tremendamente amarillos con una ictericia muy importante y que su mayor queja, desesperación al punto de trastornarles psicológicamente es el prurito. Una picazón de todo el cuerpo que no les deja muchas veces ni dormir y es por la presencia de bilirrubina que se deposita en el tejido celular subcutáneo. Entonces, ictericia es la manifestación más frecuente. Acá unos detalles. Prurito posterior se produce cuando hay una elevación muy grande de bilirrubina en sangre. Pérdida de peso depende mucho de la afectación del resto del tubo digestivo o de la afectación en general del cáncer en la funcionalidad de la persona. Es generalmente tardío. Y el dolor abdominal también es una manifestación o rara o tardía, ¿verdad? Rara o tardía porque dijimos que el tumor tiene que ser o muy grande o estar afectando a la cápsula de Gleason para que manifieste una sensación molesta o dolorosa en el cuadrante superior derecho. Si no ocurre esto, ¿verdad? El paciente no va a sentir molestia y no va a sentir dolor.
va a ser un paciente que aparece con ictericia y que nosotros vamos a tener que investigar cuál es la causa, ¿eh? Vamos a tener que hacer los estudios diagnósticos para confirmar. De repente no me responde. Ahí está. Manifestaciones clínicas, un síndrome de ictericia obstructiva. Si se acompaña de dolor, pérdida de peso, acá tenemos ya probablemente, estamos, como dice acá, orientados, pensando, apuntando a la posibilidad de una neoplasia. Si aparte de eso tenemos una masa palpable por distensión de la vesícula ante los tumores distales, esto también prácticamente confirma. Esto se le llama signo de Courvoisier-Terrier. Courvoisier-Terrier se pronuncia un poquito, es Courvoisier-Terrier se escribe. Es una vesícula tensa, palpable, no dolorosa, en un paciente ictérico y generalmente corresponde a un tumor en la vía biliar distal o cabeza de páncreas o la zona ampular. ¿Tá? Cuando entonces tenemos un paciente ictérico, un síndrome de ictericia obstructiva, con una vesícula aumentada de tamaño que yo puedo palpar fácilmente, digamos, con la mano desde el exterior del paciente, y no es dolorosa la vesícula, nos hace pensar, a eso se le llama signo de Courvoisier-Terrier, y nos hace pensar en una neoplasia de las vías biliares distales, cabeza de páncreas, ampolla, etcétera, etcétera. Es en esa región. Vamos, no se olviden, signo de Courvoisier-Terrier. El laboratorio, como habíamos visto ya en una de las clases que hablamos de los métodos diagnósticos, va a haber todo tipo de alteraciones. Va a alterarse la bilirrubina, sobre todo la directa, vamos a elevar la fosfatasa alcalina, vamos a elevar las transaminasas, porque probablemente si es un tumor de vías biliares va a alterar la GOT, la GPT, la gamma GT también. La etiología se sospecha, si bien no hay una etiología bien confirmada, se sabe que una inflamación que dura muchos años puede llevar a una neoplasia. Fíjense que, por ejemplo, ¿se acuerdan que cuando hablábamos de cálculos en vesícula, una colecistitis crónica calculosa a través de muchos años de irritación de esos cálculos en la mucosa de la vesícula pueden derivar en un cáncer de vesícula? ¿Tá? Acá hace referencia también a la colangitis esclerosante, que dijimos en nuestro país es muy raro, pero que probablemente ustedes van a ver en el futuro. Hay también parásitos que habitan en la vía biliar y podrían ser un factor de irritación crónica. ¿Cuál sería un parásito que les parece a ustedes puede llegar a afectar a la vía biliar en nuestro medio? Fasciola hepática. También. ¿Hay en nuestro medio? Creo que ese sería más hacia allá, hacia la zona de Perú, de Bolivia, creo que era. Por eso digo, nuestro medio. No es así una frecuencia altísima, pero lo van a ver en algún momento. Presencia de ascaris. Los ascaris pueden encontrar un agujerito en el duodeno que les llama la atención y entran a habitar las vías biliares. Y se ve raro, pero se ve paciente con una obstrucción de las vías biliares que tienen en su interior una colonia de ascaris que están habitando en la vía biliar principal. ¿Verdad? Muchas veces son pacientes casi asintomáticos y si no fuese por una ictericia, muchas veces pueden pasar casi desapercibido por mucho tiempo, ¿verdad? Cuando se hacen las pruebas diagnósticas, uno comprueba que ya sea por la ecografía o por otros estudios, van a ver que es una obstrucción que se mueve, es alargada, ocupa gran parte de la extensión de la vía biliar y se mueve, ¿verdad? Eso prácticamente hace el diagnóstico de que son parásitos probablemente. Te habla un poquito de la forma en que la irritación crónica deriva en un carcinoma.
También puede haber difusión local. Si esta obstrucción es importante, puede llevar a una colangitis aguda. Y generalmente esta colangitis aguda es la complicación más temida y es la que puede llevar a la muerte del paciente en forma relativamente rápida. Entonces, que el paciente esté amarillo, aparte del prurito, no le va a matar, ¿ya? Pero sí que ese paciente que está tan obstruido pueda hacer en algún momento dado una colangitis aguda supurativa grave y en menos de 24 48 horas, si no se drena, ese paciente va a morir. Método diagnóstico, ecografía, estudio poco invasivo, relativamente barato, en buenas manos, es muy útil para el diagnóstico, pero acuérdense que la ecografía tiene una alta sensibilidad y especificidad en estudio de vesícula, ¿tá? Y su sensibilidad disminuye cuando nos vamos hacia vías biliares. De todas formas, si la ecografía no nos muestra la causa de obstrucción, nos puede orientar fuertemente a ese diagnóstico si es que vemos a través de la ecografía, por ejemplo, que las vías biliares extrahepáticas están no dilatadas o de un diámetro relativamente normal y las vías intrahepáticas están muy dilatadas. Esa diferencia nos marca de que en el medio, en una parte de las vías biliares, hay algo que está obstruyendo. Quizá no nos confirma el diagnóstico de un tumor de vías biliares, pero sí nos orienta a la región donde está la obstrucción que está produciendo esa ictericia obstructiva. Fíjense acá, hace referencia a que es frecuente que el diagnóstico de tumores de vías biliares sea un hallazgo operatorio. Inclusive a veces en la vesícula que se envía al patólogo posterior a una colecistectomía puede encontrarse zonas de afectación neoplásica, lo cual en nuestro medio es relativamente raro, pero en países como Chile, para hablar de nuestra región, el diagnóstico de cáncer de vesícula es mucho más elevado que el resto de Latinoamérica, ¿verdad? Inclusive algunos estudios hablan del 5%, sería uno de cada 20 pacientes operados, más o menos, es la estadística de ellos que encuentran cáncer de vesícula. Esto creo que ya habíamos visto. La ecografía en sí sola no es suficiente para tomar decisiones terapéuticas, pero nos orienta hacia el diagnóstico. Nos da un buen mapa de la vía biliar que podemos completar con radiología para ver el tamaño del tumor, la extensión del tumor, la zona que afecta. Acá habíamos hablado en la clase que vimos los métodos auxiliares, que la mezcla de la colangiografía transparieto-hepática, la punción del hígado con colocación de contraste, la mezcla con la colangio retrógrada, nos puede teñir de arriba y de abajo las vías biliares, ¿tá? Y nos muestra entonces en el medio la zona que está obstruida y con lo cual tenemos una visión del tamaño del tumor que está afectando a esa zona media, ¿verdad? Esto hace poco tiempo, como dice acá, era prácticamente el mejor método para individualizar, identificar y reconocer el tamaño de un tumor, una masa tumoral de las vías biliares. Esto con el tiempo fue bajando su uso porque la resonancia nuclear magnética ya le restó mucha clientela a estos procedimientos que son bastante más invasivos, ¿verdad? Sobre todo la punción transparente hepática. Y últimamente otra vez se agregó a nuestro arsenal la ecografía endoscópica o ultrasonografía endoscópica, que ayuda también en los tumores, sobre todo de la zona de la ampolla y cabeza de páncreas. Y más últimamente otra vez, la tomografía axial multicorte o multislide, como le quieran llamar, que los cortes son tan finos que la imagen es realmente espectacular. Puede inclusive uno hacer una reconstrucción en 3D de las vías biliares y, digamos, identificar el tamaño de la masa que estamos buscando. Entonces, tomografía axial multicorte, la resonancia magnética y la ultrasonografía son estudios relativamente nuevos
que han demostrado tener una alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico y estadiaje de la obstrucción biliar maligna. ¿Tá? Y son, sobre todo teniendo mucha más sensibilidad, son más seguras y especificidad que una ecografía convencional. Pero recuerden esta frasecita, la ecografía sigue siendo la primera técnica de imagen, es lo más fácil. Cuando yo veo un paciente ictérico, lo primero que voy a pedir es una ecografía. No me voy a ir directamente a hacerle gastar con una resonancia, una tomografía o estudios muy sofisticados de muy alto costo y mucho menos estudios invasivos como una transparencia hepática o una retrograda endoscópica. Primero es ecografía. La CEPRE, la colangiopancreatografía retrograda endoscópica, es un estudio que tiene una alta elección, sobre todo cuando yo tengo ya bastante claro mi sospecha diagnóstica y cuando yo creo que ese paciente puede hacer una colangitis, se indica no solamente por la fase diagnóstica, sino que porque me va a permitir también colocar de repente una sonda, un catéter, una prótesis transtumoral y de esta forma tratar y o prevenir colangitis. La citología que se obtiene en la CEPRE a través de la papila también es un estudio que durante un tiempo se preconizó para confirmar la patología, las neoplasias sobre todo de la zona ampular. Pero evidentemente hoy en día es uno más del arsenal. No tiene una tan alta sensibilidad, pero sí cuando se encuentra tiene una alta especificidad. Pero en general son todos, yo quiero que ustedes entiendan, son herramientas que tenemos en nuestro arsenal diagnóstico. A veces una nos sirve, a veces echamos mano de otra. Y tenemos la clasificación que se usa para los tumores del tercio proximal, es la clasificación de Bismuth, que habla de 4 tipos. El tipo 1 es el tumor debajo de la confluencia. Estamos debajo de la confluencia. El tipo 2 es el que toma la convergencia, prácticamente exclusivamente la convergencia. El tipo 3 es cuando toma principalmente uno de los dos hepáticos, derecho e izquierdo, el 3A si es derecho, 3B si es izquierdo, y el tipo 4 cuando afecta no solamente la vía biliar común, sino también ambos conductos hepáticos derecho e izquierdo. ¿Tá? Entonces, clasificación de Bismuth. Acá tenemos otra. Dijimos con la modificación de Corlett. Sería entonces 1, 2 ya en 1 por debajo, 2 en el tumor de Klatskin propiamente dicho. ¿Tá? Estos también serían Klatskin, pero con variantes, con afectación mayor del derecho en el 3A, del izquierdo el 3B, el 4 cuando afecta ya por debajo y por arriba de la confluencia, y Corlett le agrega el tipo 4 también, que sería un tumor que está por abajo y por arriba, pero como si fuesen dos masas diferentes, no como una única, sino dos masas separadas o dos afectaciones a diferente nivel de la vía biliar extrahepática. Los diagnósticos diferenciales son todos aquellos que pueden producir un síndrome de ictericia obstructiva. Acá tenemos una lista para que se diviertan y repasen. Todas estas son causas de ictericia obstructiva y tienen que entrar en nuestra lista en nuestra imagen mental, cuando empezamos a pensar en diagnóstico. Fíjense, acá tenemos una masa tumoral aquí a este nivel que nos marca una dilatación de las vías biliares intrahepáticas y al enviar contraste desde abajo por una colangio retrógrada vemos que el contraste pasa con relativa dificultad esa zona estrecha, ¿verdad? Si esto no permite completamente el pasaje de contraste de abajo para arriba, de distal hacia proximal, es cuando en la antigüedad se usaban la colangiografía transparieto hepática. Era una punción, acá vemos la aguja entrando, encuentra una vía biliar dilatada, se introduce contraste por arriba
más la imagen que tenemos de la retrograda endoscópica, tenemos que el tumor queda configurado a este nivel. Teñimos por arriba, teñimos por abajo. Una salvedad que les hago más, sobre todo para cuando den clínica quirúrgica, acuérdense que si ustedes introducen contraste en la vía biliar intrahepática y esto está obstruido, tienen que sí o sí completar este estudio dejando un catéter de drenaje, porque si no, esto va a llevar a una. ¿Quién me dice que va a producir esto? ¿Se durmieron todito? Si está obstruido, yo manipuleo, introduzco una aguja, introduzco contraste, ¿qué va a pasar aquí dentro del hígado? Infección. ¿Cómo se llama? Muy bien. ¿Cómo se llama? Colangitis. Colangitis. Y dijimos que la colangitis, ¿cuáles eran los apellidos de la colangitis? Colangitis, aguda, supurativa, grave, ¿verdad? Todos esos apellidos. Quiere decir que si yo manipulo la vía biliar, introduzco contraste, y si no dreno este paciente está condenado también a morir de una colangitis aguda en las siguientes 48 horas. ¿Está? Entonces, otra de las razones por la cual la transparito hepática cada vez se usa menos, hasta ahora se usa, ¿verdad? No vayan a pensar que se dejó totalmente, pero cada vez se opta menos por ese procedimiento, es porque es un procedimiento cruento, tiene sus complicaciones en la introducción de la aguja y también porque después de introducir el contraste es fundamental dejar un drenaje porque si no esta vía biliar se absceda. Era una vía biliar obstruida por una masa que yo le manipulé, le introduje material que puede estar, aunque haya hecho todas las técnicas de asepsia y antisepsia, probablemente va a terminar infectándose, el paciente va a ir a una colangitis y probablemente va a morir. No me hace caso. Ahí tenemos un gráfico que nos muestra cómo sería la introducción. La aguja de transparieto hepática, se punza una vía biliar dilatada y se manda contraste. El contraste se va a quedar aquí retenido porque esta zona obstruida no va a impedir el drenaje de la misma. Entonces es fundamental cambiar la aguja por un tubo. Ese tubo se deja a través de la piel hacia afuera para poder drenar esa vía biliar, ¿tá? Que está obstruida. Si es factible, esto se consigue pasar o dilatar en la masa tumoral, se pueden usar estos catéteres que son transtumorales y drenan hacia afuera y drenan hacia el duodeno también. O directamente una prótesis que va y drena, queda perdida a través del tumor y drena hacia el duodeno. Entonces esas son exclusivamente hacia el tubo digestivo. Estas son mixtas y estas son exclusivamente hacia afuera, ¿verdad? Son tipos de drenaje que se usan después de un procedimiento de punción transparieto hepática. Es un gráfico también, la introducción de contraste, en este caso por encima de una zona obstruida y se tiñe con este procedimiento. Acá tenemos una vía biliar bien dilatada, acá tenemos la zona de obstrucción y acá tenemos el catéter que probablemente estemos dejando para drenar esta zona que hemos manipulado. En este caso se dan cuenta que la punción no es del lóbulo derecho, sino entró por el lóbulo izquierdo del hígado. Acá tenemos otro procedimiento, catéter que entra, nos muestra la parte superior, la zona obstruida está aquí, y la retrograda endoscópica nos tiñe la parte inferior. Entonces tenemos una construcción del tamaño del tumor, su límite superior y su límite inferior. Acá tenemos catéteres. Estos son, fíjense que hay dos catéteres acá. Se le llama pigtail, que sería cola de chancho, porque tienen esta forma curva, de tal forma a tratar de sostener estos catéteres en posición.
y se quedan a través de la zona obstruida, de tal forma a evitar que este paciente haga colangitis y se muera por una colangitis. Lo conseguimos desteñir a estos pacientes, quitamos el riesgo de una colangitis y estos pacientes, si bien no le curamos su patología, le damos una sobrevida con una calidad diferente, porque no van a estar amarillos, se van a poder sentar y compartir con su familia. Probablemente va a morir en algún momento de alguna complicación, pero por lo menos van a tener una sobrevida con calidad, que también es un propósito de nuestra medicina. No solamente a veces no podemos curar, pero también tenemos que pensar en la calidad de sobrevida de estos pacientes hasta el día de su muerte. Acá tenemos un catéter también de transparencia hepática, la zona obstruida, el teñido superior y cómo al introducir un catéter esto puede ir a drenar hacia el duodeno. Acá tenemos una tomografía que también nos muestra acá una zona probablemente tumoral, de una tomografía convencional. La tomografía multicorte mejora completamente la imagen. Acá tenemos un estudio de tomografía también que nos muestra un hepatocarcinoma bastante avanzado, o si es de vía biliar, esto es un colangiocarcinoma intrahepático. Acá tenemos otras imágenes que ya habíamos visto, ¿verdad? Que serían parte del diagnóstico diferencial que podemos hacer con una CEPRE, y la famosa colangitis esclerosante que todavía casi no se observa en nuestro medio, pero que probablemente ustedes van a ver, con lo cual vamos a tener un pico en algún momento de los casos de cáncer de vías biliares en nuestro medio. Y esta es una imagen de una ultrasonografía endoscópica. Es un endoscopio que en la punta tiene un ecógrafo, y si lo introducimos hasta la segunda porción duodenal podemos hacer una ecografía de esa región y vamos a ver la zona de las vías biliares y cabeza de páncreas. Si hay una obstrucción, una tumoración, un cálculo a ese nivel, podemos a través de esta ecografía específica verlo con mayor detalle. El pronóstico depende de la ubicación, de la capacidad de sacarlo. En fin, esto dejamos para cuando vean en clínica quirúrgica el acompañamiento de estos pacientes. Pero recuerden entonces esta primera frase, que el pronóstico de estos pacientes depende de la ubicación del tumor y si esta ubicación y tamaño permiten que ese tumor sea sacado o no, resecable o no. Ok. Preguntas, chicos. Hoy hicimos una maratón. Espero que no haya habido mucha confusión. Tengo entendido que el próximo jueves no tenemos clase, ¿verdad? No, profe. Se me durmieron todos, parece que están todos apenas. Bueno, les dejo todavía con signos vitales basales. Espero que hayan sobrevivido a la clase de hoy. ¿Preguntas? Profesor, Profesor, habla nomás. te iba a pedir, profe, si puedes pasarnos los PowerPoints para ver esas diapositivas que pasaste nomás. Les paso todo Gracias. por perfecto. Profesor, Bueno, chicos, que tengan un buen resto de jornada. Aprovechen estos días para estudiar, porque tengo entendido que después creo que nos queda una semanita y tenemos otra vez otro parcial, ¿sí? Y este parcial va a ser complicadito. Tenemos temas bastante densos. Hay muchas clasificaciones, acuérdense de eso, ¿ok? Buen resto de jornada. Chao, chicos. Suerte. Gracias, profe. Chao, chao. Chao.